específicamente los bronquios, lo que se asocia a una intensa actividad o hiperreactividad bronquial frente a diversos estímulos, actuando conjuntamente con, mencionamos, la inflamación e hiperrespuesta, ¿no? Estos que van a ocasionar una obstrucción bronquial, cuya intensidad va a variar de manera espontánea o por la acción terapéutica. Entonces vemos de esta manera en el nivel de los bronquios cómo existe este proceso inflamatorio a nivel del endotelio. Esta enfermedad tiene una fuerte componente hereditario como tal y se expresa como un antecedente familiar de rinitis, urticaria y eczema. Entonces, la parte hereditaria es importante, va a afectar de 3 al 12% de la población adulta, no solamente a nivel de los pacientes pediátricos, siendo la más común en los infantes y es una de las más importantes enfermedades crónicas que tenemos actualmente. En los niños es más frecuente en el sexo masculino en relación 2 a 1, a diferencia de las mujeres, y se ha registrado un aumento en su incidencia en los últimos 20 años. ¿Alguno de los estudiantes del doctor de José? ¿Ninguno? ¿No? Ya debe estar pasando. Sí. ¿Ya han terminado? Hay más gente esperando ahí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, aquí estamos bien, ¿no? Sí. Ya. Estamos bien. Dentro de lo que corresponde a la etiología para desarrollar esta enfermedad, vamos a tener factores endógenos y estos se deben a predisposición genética, como ya hemos mencionado previamente. La atopía es otro factor importante para desencadenar esta enfermedad. La hipersensibilidad de las vías respiratorias, el género, como habíamos visto, algunas etnias. La obesidad es un factor determinante. Infecciones virales a edades muy tempranas pueden ocasionar tenenosis, otro factor desencadenante para el asma. Dentro de lo que corresponde a factores ambientales, tenemos alergenos en espacios cerrados, alergenos en espacios abiertos, los sensibilizantes de origen laboral, estos pacientes que, digamos, trabajan con cierto tipo de polvillo en algunas fábricas de costura, etc. No pueden ser factores ambientales que desencadenen la enfermedad. El tabaquismo pasivo, aquellas personas que viven con fumadores crónicos, pues es un factor ambiental. Infecciones de vías respiratorias, la alimentación, el uso del paracetamol no de una forma no adecuada, entonces también puede ser otro factor ambiental. Tenemos elementos desencadenantes en los cuales vamos a hablar: los alergenos, las infecciones de vías respiratorias también, el ejercicio de hiperventilación, cuando el paciente que tiene factores o tiene antecedentes o ya está diagnosticado de asma, pues hacer actividad física sin control puede desencadenar una crisis asmática, el aire frío, el dióxido de azufre o gases excitantes, fármacos como los betabloqueantes, específicamente los que no son cardioselectivos, los que pues pueden bloquear beta 1, beta 2, y el que usamos con mayor frecuencia es el propranolol para diferentes patologías. Entonces como no es cardioselectivo, también puede actuar en los beta 2. Los beta 1 son los receptores que se encuentran a nivel del corazón, y usando este fármaco como es el propranolol, nosotros buscamos controlar a nivel cardíaco, pero como efecto secundario podemos ocasionar desencadenar una crisis asmática inclusive. La aspirina, el ácido acetilsalicílico, que es otro fármaco que debemos tomarnos en cuenta, que no se debe administrar a los pacientes que tienen asma, porque si no vamos a ocasionar una crisis asmática. Tenemos que tener mucho cuidado. El estrés, algunos irritantes, aerosoles domésticos, los que usan los ambientadores, y humos de pinturas en algunas ocasiones. Existen otros factores que también se pueden considerar. Estaríamos hablando de menores de edad, duración de la patología en la infancia, algunos casos, factores todavía perinatales, prematurez, bajo peso al nacer, el consumo del paracetamol, también es, como ya hemos mencionado, dentro de los factores ambientales, están relacionados con el incremento del estrés oxidativo. Dentro de lo que hablamos de la atopía, vamos a tener características como pacientes que tienen rinitis alérgica,
o dermatitis atópica pueden desarrollar el asma, infecciones como la clamidia o el micoplasma que pueden ocasionar neumonías atípicas, pueden ocasionar o desencadenar este tipo de enfermedad. La alimentación, déficit de vitamina A, C, D, magnesio, selenio, grasas poliinsaturadas, omega 3, pueden desencadenar o ser factor para que se determine o se ocasione el asma. Abundante o el consumo importante de sodio, la sal, cloruro de sodio y grasas poliinsaturadas, omega 6, la obesidad, que son factores determinantes para el desarrollo de esta enfermedad o exacerbación y crisis de esta enfermedad. La contaminación atmosférica, lo mismo que habíamos mencionado antes, los alergenos, la presencia de ácaros del polvo doméstico en hogares en poca ventilación. A veces, este tipo de ácaros no son perceptibles, uno no se da cuenta, y en algunos casos, las personas que no acostumbran a hacer limpieza de los colchones, se acumulan los ácaros. Entonces pueden hacer una limpieza, tener su hábitat, su cama, etcétera, pero no hay limpieza del colchón, entonces pueden acumularse ácaros. Entonces en los pacientes que tienen esta enfermedad hay que recomendarles que tienen que hacer una limpieza profunda en sus habitaciones. Lo mismo pasa con la presencia si tienen mascotas. Y la obesidad, pues, es una enfermedad crónica proinflamatoria y es una enfermedad que no se cura, la obesidad. Y está en un estado inflamatorio crónico. Entonces, sí, el paciente con obesidad puede bajar de peso, puede haber un control. Pero el detalle es que el paciente tiene que tener un cambio de estilo de vida y hacer actividad física importante, pero lamentablemente nuestros pacientes que tienen obesidad tratan de bajar de peso sin hacer el cambio de estilo de vida, quieren algo rápido sin esfuerzo. Hay fármacos que ocasionan, que se usan para bajar de peso, tanto inyectables como por vía oral, que logras bajar de peso, pero si tú no has hecho un cambio de estilo de vida, no tienes ese hábito saludable de alimentación y no haces actividad física, pues el paciente vuelve a recuperar su peso, inclusive aumenta más peso en muy poco tiempo. Y eso lo llaman efectos de bote. No es que haya efectos de bote, el paciente nunca ha podido hacer un cambio de estilo de vida saludable. De hecho, de lo que corresponde a la fisiopatología, van a estar mediadas. Tiene un aspecto muy variable. La inflamación de todas las vías respiratorias es una característica patológica común y van a participar varias células inflamatorias, desde mastocitos, eosinófilos, linfocitos, principalmente los de helper 2, basófilos, neutrófilos, plaquetas. Las células estructurales van a cambiar, se van a modificar, tanto las células epiteliales, las células del músculo que van a conformar la parte de las vías respiratorias terminales, las células endoteliales, los fibroblastos y los nervios. Estas células van a participar en todo lo que corresponde a la fisiopatología y vamos a tener mediadores, todos estos que pueden participar en lo que corresponde a la parte inflamatoria, desde la histamina, leucotrienos, prostaglandinoides, citocinas, cininas, la adenosina, endotelinas, óxido nítrico, las quimiosinas, factor de crecimiento, y estos van a tener un efecto de broncoespasmo. Va a haber un exudado del plasma, va a haber mayor secreción de moco, esto que va a ocasionar cambios estructurales, ¿no? Y aumento de la permeabilidad a nivel de estas células que están fabricando moco. Ya hemos mencionado las células y elementos estructurales de las vías respiratorias que van a estar implicadas en el asma. El epitelio bronquial va a estar dañado con pérdida de las células ciliadas y secretoras, va a haber una alteración a lo que corresponde a la síntesis y secreción del moco. Estas células epiteliales son sensibles a los cambios de su microambiente y van a expresar múltiples proteínas inflamatorias, por lo tanto se va a agravar el cuadro, además de las citocinas y mediadores lipídicos en una respuesta a modificaciones que van a ocasionar modificaciones físicas. Todos los elementos que habíamos mencionado en la anterior diapositiva, agentes contaminantes, infecciones virales, pueden estimular también la producción y alteración del epitelio bronquial, y el proceso de reparación que sigue al daño epitelial puede ser anormal, puede estar disminuido y puede aumentar las lesiones obstructivas que ocurren en el asma. Eso a nivel del endotelio bronquial. O sea, si se fijan, la parte inflamatoria es muy importante. En lo que corresponde a la musculatura lisa,
estas células van a mostrar un aumento de la proliferación, va a haber una hiperplasia en un principio y crecimiento, o sea, hipertrofia posteriormente, expresando mediadores proinflamatorios similares a las células endoteliales. Entonces va a haber un cambio estructural, primero hiperplasia y posteriormente hipertrofia, lo que va a modificar la estructura anatómica de una vía respiratoria, ¿no? Dentro de lo que responde a las células endoteliales como tal, hay una participación en el reclutamiento de las células inflamatorias desde los vasos a las vías aéreas mediante la expresión de moléculas de adhesión, lo que ocurre generalmente en un proceso inflamatorio que ya hemos visto en las primeras clases prácticas de fisiopatología, ¿no? Luego tenemos la participación de los fibroblastos y miofibroblastos. Estos van a estar estimulados por los mediadores inflamatorios y de crecimiento que van a producir componentes del tejido conectivo como colágeno, proteoglicanos que están implicados en la remodelación de la vía aérea, y también forma parte de la fisiopatología la parte nerviosa. Los nervios colinéticos de la vía aérea pueden activar reflejos nerviosos y causar broncoconstricción y secreción de moco. Los nervios sensoriales pueden provocar síntomas como la tos y la opresión torácica y pueden tener liberación de neuropéptidos inflamatorios. Entonces, hay un cambio estructural de todos los componentes anatómicos de las vías aéreas respiratorias terminales y pues también participación de la parte nerviosa. Entonces tenemos una inflamación en la fase de sensibilización, va a haber las células dendríticas que van a procesar antígenos, va a haber una migración de los ganglios linfáticos locales, de las células inflamatorias, van a interactuar las células T, helper-2 principalmente vigentes, va a haber una inducción de diferenciación de las células T, principalmente los TH2, como habíamos mencionado. Estas van a producir citocinas y moléculas proinflamatorias que van a inducir a la producción de IgE específica, alteración en lo que corresponde a los eosinófilos y mastocitos, y va a haber una nueva exposición a factor ambiental. Va a haber una respuesta de este IgE unida a la superficie de los mastocitos, una activación de este y liberación de mediadores y otras células del sistema inmune. Por lo tanto, va a haber una percutación de la respuesta inflamatoria de las. Entonces, una cadena en respuesta a la parte inflamatoria. Y si esto persiste, va a haber la remodelación de las vías respiratorias, que es un cambio característico en la estructura y que provocan estenosis irreversibles, es una característica. Por eso es que el paciente puede tener crisis. Va a haber un engrosamiento de la capa reticular de la membrana basal primero, luego va a haber una fibrosis subepitelial, posteriormente va a haber una hipertrofia y hiperplasia de las glándulas mucosas. Esto va a ocasionar hipersecreción del moco, proliferación vascular y vasodilatación. En cuanto a la obstrucción, este va a ser el resultado de los cambios producidos de origen de la mayoría de los síntomas asmáticos por la contracción del músculo lisobronquial. Se va a producir un edema local, una hipersecreción del moco y cambios estructurales a largo plazo. Y hablando de la hipersensibilidad bronquial, surge con los broncoconstrictores directos como la histamina o la macolina, que van a contraer el músculo liso del aparato respiratorio, pero también surge de modo característico con muchos mecanismos indirectos, como la liberación de sustancias broncoconstrictoras de los mastocitos que van a activar los reflejos nerviosos sensitivos, y lo que habíamos mencionado antes, participa la parte nerviosa. Y aquí, fíjense las características histológicas de una vía respiratoria terminal en un corte transversal, en la parte normal, y en un paciente que tiene asma. ¿Cómo se encuentra la membrana basal, a diferencia del normal y el asmático, ¿no? Y todo lo que corresponde al proceso inflamatorio en la parte epitelial de la vía aérea respiratoria. Y fíjense cómo hay una hipertrofia de la musculatura lisa que se encuentra en el bronquio, a diferencia de la normal, y aquí ustedes pueden ver lo que corresponde a los alveolos, ¿no? Fíjense la diferencia. Van a participar varias células, desde eosinófilos, basófilos, la liberación de citocinas proinflamatorias, son bastantes que van a participar, desde los fibroblastos, neutrófilos a nivel endotelial. Todo lo que ya habíamos mencionado se refleja en esta gráfica con la liberación de distintas interleucinas inflamatorias.
Dentro de lo que corresponde al examen físico de nuestro paciente que tiene asma, la exploración física, características, sibilancias y trombos. Durante las intercrisis, o sea, el paciente que ya está diagnosticado con asma, generalmente la exploración física es normal, o puede haber sibilancias en enfermos asintomáticos. El paciente no tiene ningún síntoma, pero nosotros al auscultarle escuchamos algunas sibilancias y algunos roncos. Existe asma persistente, pues el paciente vamos a encontrar sibilancias y roncos ya establecidos. Y en la parte de pacientes diagnosticados ya con agudizaciones graves, podemos escuchar tanto sibilancias y roncos, y algunas veces inclusive ya no podemos auscultar adventicios respiratorios, ¿no? En cuanto a exploraciones complementarias, en el esputo de los pacientes que tienen esta enfermedad podemos encontrar espirales de Cushman, que son constituidas por material mucoso compuesto de glucoproteínas, cristales y células. Cristales de Charcot-Leyden, que están estructuras formuladas, son formas espiculares originadas por productos procedentes de los eosinófilos, como las proteínas catiónica y eosinofílica. También podemos observar presencia de células epiteliales denominadas como cuerpos de Crea. Son algunas células que nosotros podemos observar en el esputo de un paciente asmático, pero generalmente no se hace este estudio, ¿no? Solo se describe por la parte académica. Tenemos diferentes manifestaciones clínicas o cuadros clínicos. El asma intermitente, donde vamos a encontrar disnea con sibilancias intercaladas con periodos asintomáticos, por eso es intermitente. El número de episodios asmáticos e intensidad de la crisis puede ser variable de acuerdo a que el paciente esté en contacto con los factores de riesgo que habíamos mencionado anteriormente. Cuando la crisis es intensa, el paciente experimenta sensación de disnea, sobre todo durante la inspiración. Esa es su característica, y existe un aumento del trabajo respiratorio. En el asma persistente o crónico se caracteriza por la presencia de síntomas continuos que se presentan por tos y sibilancias, la sensación disneica oscilante de variable intensidad de acuerdo a la actividad que realiza el paciente, y los síntomas suelen aumentar por las noches a predominio nocturno, especialmente durante las primeras horas de la madrugada. Entonces el paciente se despierta por disnea, tos con expectoración. Y el asma atípico, que consiste en una enfermedad que presenta en forma de tos persistente, disnea de esfuerzo y opresión torácica, ¿no? Según los factores desencadenantes del asma, se puede clasificar extrínseco o intrínseco. El extrínseco, pues, o alérgico, desencadenado por los factores que ya habíamos mencionado anteriormente, inhalantes, generalmente se presenta en infancia y adulto joven, antecedentes familiares positivos, fiebre de Leno como un antecedente, no tiene sensibilidad a la aspirina y los niveles de IgE están elevados. A diferencia de la intrínseca o no alérgica, están presentes las infecciones, alteraciones metabólicas o hormonales, sinusitis, sensibilidad a la aspirina, y los niveles de IgE son normales. Es la diferencia entre el extrínseco y el intrínseco. Dentro de las manifestaciones clínicas como tal, a menudo empeoran durante la noche y es típico del individuo que despierta muy temprano en la mañana, no en la madrugada. El paciente puede señalar dificultad para llenar el aire de los pulmones, y en algunos sujetos aumenta la porción de moco, que es espeso, pegajoso y de difícil expectoración. Esa es la característica que le va a describir el paciente cuando viene a su consulta. En el caso de los niños, principalmente tiene como manifestación inicial tos predominantemente no productiva. Eso sería como un asma de variabilidad tosigénica, ¿no? Eso principalmente los niños en un principio, y en el asma controlada no suele acompañarse de signos físicos anormales. Con frecuencia se acompaña de hiperventilación y empleo de músculos accesorios de la respiración. Esto si estamos en una crisis, antecedentes de crisis, o puede presentar síntomas prodrómicos el paciente, ¿no? Prurito debajo de la quijada, molestias interescapulares y miedo inexplicable o sensación inminente de muerte. Son signos o síntomas que el paciente puede manifestar antes que venga una crisis.
La evolución, existen dos tipos de agudización grave, ¿no? Una subaguda y una súbita. La subaguda es la más frecuente y existe un empeoramiento del asma que ocurre de manera progresiva a lo largo de varios días o semanas, ¿no? El paciente te va a decir, tengo un cuadro clínico o te dice, mis síntomas han empezado hace una semana, han progresado 10, 14 días, no han mejorado. Y en algunos casos, que es menos frecuente, se caracteriza por una aparición en minutos de un cuadro grave de obstrucción en un paciente aparentemente estable. Estas pueden ocurrir en forma epidémica o aislada, ¿no? Muy poco frecuente, pero puede presentarse. Entonces, el algoritmo diagnóstico para el asma, en el caso de los niños, veamos la historia clínica, antecedentes familiares, etc., ¿no? Hacemos una historia clínica completa, sospechamos que el paciente pueda tener asma, se hace una espirometría basal con prueba de broncodilatadores. Si es positiva, es diagnóstico de asma. Si no tenemos disponibilidad, podemos hacer una prueba terapéutica con glucocorticoides más ABA. Y si es la espirometría sale negativa con el broncodilatador, se puede hacer una prueba de provocación con meticolina o ejercicio. Si es negativa, se descarta, ¿no?, la enfermedad. Si es positiva, diagnóstico de asma. Si tenemos una buena respuesta al uso de glucocorticoides y SABAs, dentro de lo que corresponde en 6 semanas o 10 semanas después de iniciar el tratamiento, hay buena respuesta, es diagnóstico de asma. Si hay mala respuesta o parcial, pues se descarta en ese momento el asma y se hacen evaluaciones o pruebas complementarias para diagnósticos alternativos. Entonces, el diagnóstico de asma se hace con la espirometría. Entonces, ¿qué características tiene que tener esta prueba? La fracción de expiración de volumen en un minuto, tenemos que tener una relación del FEV1 en la FBC, que es la capacidad vital forzada, o un pico flujo expiratorio máximo, y tiene que haber una relación de esta, ¿no? Dentro de lo que corresponde a la sensibilidad de las vías respiratorias, este método es útil para y de uso fácil en la práctica clínica, ¿no? O sea, es un estudio que no es muy caro y se lo puede realizar, no se necesita mucha preparación para el paciente. Tenemos otras pruebas hematológicas que no suelen arrojar datos útiles. En algunos pacientes se pueden medir los niveles de IgG total en el suero y además de IgG específicas contra alergenos inhalados, ¿no? Pero la prueba de diagnóstico es una espirometría. También podemos utilizar estudios de imagen, que en la mayor parte de los pacientes tiene características normales en un principio, pero en algunos individuos que ya tienen la enfermedad crónica se pueden presentar una radiografía con hiperinsuflación pulmonar, y en algunos casos una tomografía computarizada de alta resolución, una TAC se llama, que exhibe bronquiectasis en personas con asma grave y puede haber engrosamiento de las paredes bronquiales. Eso en la tomografía, con alta resolución. Pero en la radiografía generalmente no se puede ver esta alteración estructural en las vías respiratorias. Se puede hacer pruebas cutáneas, sí, sirven para identificar los alergenos inhalados comunes que arrojan resultados positivos en el asma alérgica y negativos en el asma intrínseca, ¿no?, que pueden ayudar a establecer el diagnóstico, pero pues no son tan sencillos y específicos. El óxido nítrico exhalado se usa como una prueba de diagnóstico sin penetración corporal para cuantificar la inflamación de vías respiratorias, y también puede servir para demostrar si el tratamiento antiinflamatorio es insuficiente y para disminuir de manera gradual los corticoides inhalados, ¿no? Es otra opción, que no lo hacemos con mucha frecuencia porque no hay muchos equipos en nuestro medio. Y además sería un gasto extra, ¿no?, para el paciente. Nos vamos al tratamiento del asma. Es directo y la mayoría de los pacientes en la actualidad reciben un tratamiento eficaz y inocuo en manos de un internista o de un médico neumólogo, y el tratamiento tiene varios objetivos. Primero, uno de nuestros objetivos, disminuir los síntomas crónicos mínimos, incluso durante la noche, ¿no? Idealmente, mantener a un paciente sin síntomas, disminuir las exacerbaciones, no acudir al servicio de urgencias,
uso mínimo de beta 2 necesario. Lo ideal es que no se necesiten, pero en caso de exacerbación o crisis se debe utilizar los beta 2 agonistas. Ninguna restricción de actividades ni tampoco de ejercicio. Eso sería un objetivo para nuestro paciente, que pueda desarrollar sus actividades normales cotidianamente. La variación circadiana del PIB menor a 20 y el flujo respiratorio máximo casi normal, y efectos secundarios mínimos de los fármacos o ninguno. Algunas veces el uso de corticoides puede ocasionar un efecto secundario que es el síndrome de Cushing, cuando el paciente usa corticoides inclusive por vía inhalatoria sin la supervisión de un médico. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para sufrir exacerbaciones? Ya tenemos un paciente diagnosticado que está con un tratamiento adecuado, pero si no tiene control, pues puede ser que tenga exacerbaciones, ¿no? Antecedentes de exacerbaciones frecuentes, uso excesivo de los rescates, mayor a 3 inhalaciones al año o 3 inhaladores al año, mayor de 2 inhalaciones al día. Se usa de rescate el salbutamol de 2 a 3 disparos o puff cada 15 minutos por 1 hora. Cuando hay alteración a nivel de la función pulmonar también, basal bajo, y una alteración a la reversibilidad con el broncodilatador. Problemas psicosociales, bajo nivel socioeconómico, no acceso a sus fármacos, exposiciones a humo de tabaco, otras comorbilidades como obesidad, el SAO, sinusitis crónica, reflujo gastroesofágico, que pues es un diagnóstico diferencial para el asma o el EPOC inclusive, alergias alimentarias, y el embarazo es otro factor para sufrir exacerbaciones. Dentro de lo que corresponde a la clasificación de la gravedad del asma, pues lo podemos catalogar como intermitente y persistente, como habíamos visto en el anterior gráfico. Para el intermitente usamos el escalón 1, leve escalón 2, moderada escalón 3 y 4, y para el grave escalón 5 a 6. Estos escalones son para el tratamiento y se los usa de la siguiente manera. Este es los escalones. El escalón 1, cuando utilizamos solo corticoides más formoterol o corticoides más salbutamol o SAB. El escalón 2, cuando utilizamos corticoides a dosis baja, pero además requiere de 2 fármacos, ¿no? Tanto el corticoide, el formoterol más salbutamol, un SAB, sin tratamiento de mantenimiento. En el escalón 3 ya utilizamos glucocorticoides más formoterol o SABA, pero el paciente debe modificar las dosis. Ya el escalón 4 y 5 ya tenemos que utilizar inclusive glucocorticoides por vía endovenosa. Llegamos a un escalón 3 cuando está una crisis importante donde no hay respuesta ni al SABA ni a los glucocorticoides, además del LABA. SABA es de acción corta, ¿no? Los beta-adrenérgicos de acción corta, y LABA es de acción larga, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los SABA usamos el salbutamol. En lo que corresponde al LABA ya tenemos otros fármacos como el formoterol. En lo que corresponde al escalón 6 ya tenemos tratamiento de los escalones anteriores, pero también podemos utilizar biológicos, y según el fenotipo podemos utilizar cualquiera de estos biológicos. Generalmente no se llega a utilizar estos biológicos porque tienen un costo alto y solamente usaríamos en pacientes con crisis severa. Entonces, hablamos de un paciente bien controlado si no tiene síntomas diurnos o menos de 2 al mes, 2 síntomas diurnos, limitación de actividades ninguna, síntomas nocturnos despertares o en la madrugada ninguno, necesidad de modificación, de alivio, o sea, uso de rescates de beta-2 adrenérgicos, estaríamos hablando de los de acción corta, en este caso el salbutamol, ninguna o menor a 2 días al mes. En cuanto a la función pulmonar, la FEV1 y la PEP, la FEV1 mayor al 80% del valor teórico, con un Z-score de menos 1.64, y en la PEP mayor al 80% del mejor valor personal, ¿no? Del que ya se había tenido el paciente o se había realizado anteriormente. Sin ninguna exacerbación, ahí consideramos un paciente bien controlado.
Hablamos de un parcialmente controlado cuando ya tiene más de 2 observaciones al mes, cuando hay limitación de actividad cualquiera sea, cuando los síntomas nocturnos están presentes, cuando hay necesidad de uso de SABA más de 2 días al mes, o sea, en caso de rescates, cuando el volumen respiratorio forzado en el primer minuto es menor a 80 y cuando el flujo respiratorio máximo es menor al 80%. Y hay más de una exacerbación al año, ¿no? Mal controlada si hay más 3 de estas características de asma persistente controlada o mayor a 1 en cualquier semana de exacerbación. Esta es la clasificación de acuerdo a el control en nuestro paciente. No está difícil. Ya hemos visto estos los escalones. Entonces, en este gráfico vemos si el tratamiento es adecuado o inadecuado. Si es adecuado, vamos a estar en este punto, ¿no? Menor gravedad, menor complicación y el control es bueno, ¿no? Hacia el lado verde. Pero si tenemos un tratamiento inadecuado, malo, pues vamos a llegar a este punto que puede haber crisis. Dentro de los broncodilatadores para el tratamiento tenemos agonistas beta 2, los anticolinérgicos y la teofilina. No vamos a entrar en detalles porque eso ya lo van a ver en farmacología, ¿no? Tratamiento con controladores, los corticoides inhalados. Entre estos tenemos varios tipos, ¿no? Que van asociados con los SAB. Corticoides sistémicos que se puede utilizar desde la hidrocortisona, metilprednisolona, que se van a administrar por vía endovenosa en asma grave o en exacerbación aguda. Pero en algunos casos, ¿no? Algunos estudios indican que los corticoides por vía oral tienen la misma eficacia y trabajan de la forma similar que un corticoide por vía endovenosa. Pero siempre usamos por vía endovenosa la hidrocortisona, más que la metilprednisolona. Los antileucotrienos, que también son otra opción de tratamiento, los cromonas, que también son otra parte de opción de tratamiento para inhibir la actividad de los mastocitos específicamente y la parte de los nervios sensitivos, lo que habíamos mencionado en la fisiopatología, ¿no? Tratamientos para reducir los esteroides, se puede utilizar metotrexato, ciclosporina, acetropina, que son fármacos que se usan en patologías o colagenopatías, ¿no? En pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, que también se puede utilizar en el paciente asmático para reducir la dosis de corticoides. Y los anti-Ig, como el omalizumab, que es un anticuerpo bloqueador que neutraliza la Ig circulante sin unirse a la Ig unida a las células, ¿no? Muy poco frecuente el tratamiento por la disponibilidad y por los costos, ¿no? Hasta ahí hemos hablado de asma. Ahora vamos a EPOC. Sí, tenemos que acabar 2 temas porque la próxima clase, la próxima semana van a ser ya la práctica de EPOC y asma. Es que lo vamos a hacer. Entonces, según las guías, la GOL 2025, el EPOC es una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, las cuales son disnea, tos, producción de esputo y observaciones debido a anomalías de las vías aéreas, una bronquitis o bronquiolitis y alteración de los alvéolos, donde va a haber enfisema, que provocan una obstrucción persistente, a menudo progresiva del flujo aéreo. También se la puede definir como una enfermedad respiratoria caracterizada por síntomas persistentes y limitación crónica del flujo aéreo, causada principalmente por el tabaco. Es otra definición que nos sugiere. Dentro de la prevalencia, pues en Latinoamérica, fíjense que lo más es importante, como siempre en Bolivia no tenemos datos. Pero si se fijan, Chile, Brasil, Uruguay, donde existe mayor cantidad de pacientes o personas que fuman. Entonces, la incidencia y prevalencia va a ser más alta, ¿no? Entonces, se relaciona mucho con el tabaco esta enfermedad, así que los que fuman, dejen de fumar. Cuando son jóvenes no sienten ninguna molestia, pero van a llegar a los 40, 50 años, olvídenlo. Y ser adulto mayor, tener el poco complicado. Es que su creencia no fumen ni por gusto, ni por caer bien a los amigos. Dentro de los factores de riesgo tenemos puntos clave. Los principales es el consumo de tabaco, ya habíamos mencionado, la exposición ocupacional, el combustible de biomasa. Son los factores de riesgo importantes para el EPOC.
principalmente el tabaco, ¿no? Los pacientes que trabajan en algunas fábricas de costura, que están en contacto con el polvillo de algodón, pacientes mineros que trabajan pues con el polvo, etc., efecto biomasa. La prevalencia de EPOC en mujeres está aumentando en el mundo, la relación varón-mujer, más frecuente el varón, pero las mujeres también están aumentando. La tuberculosis pulmonar es un factor de riesgo para la obstrucción del flujo de aire. Existen diferentes factores genéticos, en particular el déficit de la AT, que probablemente influyen en la variación de la función pulmonar, y los datos de prevalencia en pacientes con VIH son escasos, ¿no? Son algunos datos dentro de los factores de riesgo. Ya habíamos visto el consumo de tabaco. Brasil y Chile, fíjense, en Chile abundante cantidad de consumo de tabaco. Entonces el tabaquismo pasivo también es otro dato importante como factor de riesgo para el EPOC, está asociado, ¿no? Hay estudios que indican que la exposición por más de 20 horas semanales aumenta de 1.18 veces la posibilidad de riesgo de EPOC con el intervalo de confianza del 95% de 1 hasta 1.4. Entonces, los fumadores pasivos también incrementan su riesgo. El humo de biomasa, más de 100 horas al año, puede ocasionar síntomas. Más de 200 horas al año o mayor a 10 años, limitación del pulmón. Entonces, a largo plazo va a llegar a EPOC. Y el 31% de los casos de EPOC en no fumadores sería atribuible a exposición laboral. Estos pacientes que tienen mucho tiempo pueden trabajar en eso. Otros factores de riesgo: el humo del combustible de biomasa, ocupación de polvos y gases, contaminación ambiental, que van a incrementar el riesgo. Bueno, dentro de factores de riesgo también hablaríamos de la parte genética. Nos he hablado mutaciones en la SERPINA1, que tiene un déficit en la alfa-1 antitripsina, esa es la AT que habíamos mencionado antes, y puede haber otros genes que pueden estar involucrados en factores de riesgo para esta enfermedad. El desarrollo pulmonar y edad también es otro dato importante. El pulmón se termina de desarrollar, fíjense, a los 20 a 25 años, de una forma ya adecuada. Y en la vejez tiene una declinación funcional. Las alteraciones en el desarrollo en la fase estable o en el deterioro pueden llevar a EPOC durante la gestación, infancia, adolescencia, que van a tener un compromiso telométrico. Se ha descrito la disinapsis como un potencial predictor, o sea, un desbalance entre el calibre de las vías aéreas y el volumen pulmonar como factor de riesgo del desarrollo pulmonar. Ustedes apuesto que no sabían que se terminaba de desarrollar a los 20-25 años. Bueno, otros factores de riesgo: el tabaco y biomasa, ya habíamos mencionado, factores ocupacionales, hiperreactividad bronquial e infecciones. Dentro de lo que corresponde a la patogenia como tal, pues se presume que la parte genómica también está involucrada. Hay un resultado al final de interacciones en lo que corresponde a la parte genética del huésped, diversos factores de riesgo ambientales. Estos los que habíamos mencionado previamente. Puede haber un EPOC temprano, se refleja con inicio biológico de enfermedad no al inicio clínico. Un EPOC leve que se refiere a una función espirométrica leve, no es igual que un EPOC temprano, porque aquí ya tenemos compromiso, puede ocurrir en cualquier edad y puede o no progresar con el tiempo, se puede quedar así. Se usa solo para describir la gravedad de la función medida por espirometría, ¿no? Un EPOC juvenil se entiende como un EPOC de los 20 a 25 años, que es cuando ocurre el pico de la función pulmonar. Puede estar asociado con anormalidades pulmonares, estructurales y funcionales significativas. Tiene antecedentes familiares de enfermedades respiratorias o eventos de la vida temprana. Un pre-EPOC es un diagnóstico de cualquier edad con síntomas respiratorios y alteraciones estructurales o funcionales sin obstrucción a nivel espirométrico. Todavía vamos a encontrar un B1 bajo, pero aún normal, cerca de los límites inferiores. Puede haber atrapamiento aéreo, un deseo reducido y caídas respiratorias rápidas de la relación BREF y el FBC. Un PRISM donde vamos a encontrar ya alteración del EPOC con espirometría alterada de
proporción conservada, ¿no? Esto cuando hay una alteración mayor a 0.7 con FEV1 o FP menor a 0.8, no todos van a progresar a EPOC, pero vamos a tener ya esta alteración espirométrica. La prevalencia es elevada en fumadores actuales o exfumadores y se asocia tanto a niveles altos como bajos de valor de índice de masa corporal, ¿no? Los pacientes obesos. Mayor riesgo de mortalidad con prevalencia del 7.1 hasta el 20.3%. El diagnóstico, síntomas que incluyen el EPOC, la disnea, expectoración crónica, tos crónica. Va a haber una historia de exposición a factores de riesgo, los que hemos mencionado, y la espirometría es el estudio que nos permite hacer el diagnóstico del EPOC, donde la presencia de un cociente en la relación FEV1-FBC post-broncodilatador fijo tiene que ser menor a 0.7, va a confirmar la existencia de una limitación crónica del flujo aéreo y por lo tanto es traducción de EPOC. No se olviden, relación FEV1-FBC post-broncodilatador menor a 0.7 o 70. Manifestaciones clínicas que ya hemos mencionado. Podemos tener dos tipos de pacientes epocosos o que tienen esta enfermedad. Un soplador rosado, que este va a tener las características de un paciente caquético, flaco, no tiene obesidad. No va a haber una destrucción permanente de los espacios aéreos más altos de los bronquios terminales, la causa aparición de cavidades en el seno del parénquima pulmonar. O sea, en estos pacientes vamos a encontrar bulas por destrucción de los alvéolos. Y su característica que es flaco y es rosado, no tiene una característica cianótica. Y tenemos el otro fenotipo de un paciente con EPOC, que es el abogotagado azul. Este es obeso, es pícnico y tiene características cianóticas, hay cianosis. Tos con expectoración durante más de 3 meses al año, durante 2 años consecutivos, en ausencia de otras causas. Ya se considera un paciente con bronquitis crónica, ¿no? Que es la característica de este abogotagado azul. Entonces, son dos fenotipos que tienen los pacientes que pueden desarrollar EPOC. Entonces, no por el hecho que un paciente tenga características caquéticas, vamos a decir que no tiene EPOC, sino puede ser un paciente soplador rosado. La espirometría, pues que se debe realizar a todos estos pacientes. Ya hemos mencionado que la característica o el criterio diagnóstico es el coeficiente, ¿no? La relación FEV1-FBC por broncodilatador a 0.7 o 0.70. Entonces, esta es una espirometría normal de un paciente. Fíjense cómo está la FEV1, aquí es igual a 4 litros, pero aquí disminuye a 1.8 litros. Fíjense la diferencia de la fracción respiratoria, ¿no? Cómo disminuye. Lo normal, arriba de 4 litros, pero en el paciente con EPOC apenas llega a 1.8 litros, ¿no? La FBC igual a 3.2, a diferencia de un paciente que es normal, que es de 5 litros, ¿no? Y la relación de estos dos, que ocasiona un resultado, en este caso sale 0.56, que nos da una alteración obstructiva. Si el valor es mayor o igual a 0.8, se descarta que el paciente tenga EPOC, ¿de acuerdo? La única forma para hacer el diagnóstico de un paciente con EPOC es por espirometría, ¿de acuerdo? Sí o sí tenemos que tener una espirometría para hacer el diagnóstico de EPOC. Dentro de lo que corresponde a la fisiopatología, fíjense, estas son las características que va a tener un paciente normal y un paciente con EPOC. Fíjense las características que tiene, ¿no? Desde alteración del moco, alteración estructural de la mucosa, y también hay una alteración en lo que corresponde a las vías respiratorias, cambio estructural, también hay proceso inflamatorio y es crónico, ¿de acuerdo? Todo lo que estaba implicado en las marcas es similar en el EPOC. El rol de la espirometría, pues, es lo que hemos mencionado para el diagnóstico. Podemos utilizar también estudios de imagen para ver las características en un paciente de EPOC, pero no hace diagnóstico, ¿de acuerdo? Tanto las placas de rayos X
No es útil para el diagnóstico de POC, pero podemos ver alteraciones estructurales asociadas a esta. Y la tomografía puede ser útil en el diagnóstico diferencial de otras enfermedades o la presencia de comorbilidades. En esta tomografía, fíjense, esta área donde, pues que se caracteriza por de una bula enfisematosa, ¿no? Fíjense cómo está, la diferencia del parénquima normal con este estructural. Aquí vamos a ver diferentes alteraciones estructurales en un paciente con EPOC, desde una imagen del panal de abejas hasta formación ya de bulas. La oximetría de pulso puede ser útil para ayudarnos al diagnóstico y se hace la prueba de la caminata de los 6 minutos. Y esta es un indicador del deterioro del estado de salud, predictor o pronóstico de discapacidad y riesgo de mortalidad a largo plazo. Pero, nuevamente les digo, no es el diagnóstico con el que se hace, ¿no? Pero sí nos permite hacer. Entonces, para hacer el diagnóstico, síntomas, disnea, tos crónica, expectoración, característicos, factores de riesgo del huésped, tabaco, ocupación, polución a sustancias químicas, la espirometría, imprescindible para el diagnóstico. Sin esto no podemos hacer un diagnóstico, determinar el grado o los objetivos que nosotros vamos a tener en nuestro paciente para su tratamiento, ¿no? El grado de limitación del flujo aéreo, definir su repercusión en el estado de salud del paciente y el compromiso de la calidad de vida que tiene, averiguar el riesgo de futuros episodios de exacerbación. Dentro de lo que corresponde a la gravedad de obstrucción del flujo, lo clasifican según Algor en grados 1, 2, 3 y 4, ¿no? Leve, moderada, grave y muy grave. En el GOLD 1 se caracteriza por un FEP mayor a 80%, en la moderada 50%, menor a 80%, en el grave 30% hasta 50% y en el muy grave menor a 30%. No se olviden de esta clasificación. Planes de tratamiento, el farmacológico, no farmacológico y la rehabilitación o autogestión. Tratamiento no farmacológico, abandonar el tabaco, sí o sí, no hay otra. La vacunación, pacientes que tienen ya este diagnóstico, pues vacunación. Prevención para la vacunación antigripal, de la influenza, H1N1, etc. Todo tipo de vacunas que ocasionan procesos infecciosos virales. También usar vacunas para prevenir neumonías atípicas, no atípicas, con todo tipo de vacunas que existan, se les debe administrar para evitar complicaciones, ¿no? O exacerbaciones. El tratamiento estándar no farmacológico, pues entonces corresponde a prevención, ¿no? Y ahora nos vamos al tratamiento farmacológico, la oxigenoterapia, si hay compromiso del paciente. Si el paciente está estable, pues no va a requerir oxigenación. En las crisis sí, porque va a haber una disminución de lo que corresponde a la oxigenación del paciente. Vamos a tener saturaciones menores a 80, 70, 50 inclusive, cuando hay compromiso importante. Luego tenemos los SABA y los LABA, que también ya hemos hablado de esto en el asma. SABA son de acción corta, no se olviden de ese, y la prolongada son los LABA. De estos tenemos de acción corta el salbutamol, es lo que usamos con mayor frecuencia. También tenemos el fermoterol, la terbutalina, pero el salbutamol es el que con mayor frecuencia usamos, ¿no? De los LABA también son varios que podemos utilizar. El salmeterol viene en combinación con la fluticasona, que es el fármaco que usamos con más frecuencia. Tenemos anticolinérgicos de acción corta, que son los SAMAS, a diferencia de SABA y SAMAS, otra cosa, ¿no? Anticolinérgicos SAM. El bromuro de hiplatropio también es de uso frecuente, y los de acción prolongada, que son los LAMA, que ahí tenemos el bromuro de actinio y otros tipos de fármacos como algunos corticoides también que podemos utilizar. Seguimos con la farmacoterapia, usamos combinados entre los SABAS y los LABA y LAMA. Esto para uso prolongado. Para los pacientes utilizamos SABA y LAMA para la crisis y los LABA y LAMA en combinación para uso crónico.
estaríamos hablando del formoterol con un salbutamol que se puede utilizar, no, bueno, el formoterol más corticoides. Las antinas también pueden ser otros fármacos que vamos a utilizar. Entre estos tenemos la aminofilina y la teofilina. Otra combinación, un antagonista beta 1 de acción prolongada y corticoides. Aquí tenemos el formoterol beclometasona, el formoterol mometasona, que se puede utilizar para tratamiento prolongado. Cuando tenemos pacientes con crisis importantes y no responden a combinación de 2, se puede hacer una combinación de 3, una triple combinación. Podemos utilizar también agentes mucolíticos en algunos casos. Entonces, en resumen, para tratamiento fármaco inicial, podemos utilizar LABA más LAMA, podemos asociar un broncodilatador o también asociar un broncodilatador más LABA y LAMA. Este es otro flujograma para manejo según el riesgo de POC. Si tenemos un paciente con alto riesgo de crisis, combinamos. No, si es un paciente que tiene riesgo bajo, solo usaríamos LAMA. O una combinación de LAMA y LAMA. De entrada, si es que el paciente tiene riesgo alto, podemos utilizar la combinación de 2, ¿no? De LAMA-LAMA, e inclusive utilizaría uso de corticoides asociados cuando hay un riesgo alto de exacerbación. Broncodilatadores en el POC estable, pues estos inhalados desempeñan un papel central en el control de los signos y síntomas y se administran con frecuencia de manera regular para prevenir o reducir las exacerbaciones, ¿no? Les voy a pasar todas las guías para que puedan leer con más calma. La triple terapia, de la misma manera, ha mostrado ser superior a la combinación de solo 2 fármacos, ¿no? LABA más LAMA o LABA más corticoides. Entonces, LABA más corticoides mejora la función pulmonar, mejora los síntomas y el estado de salud y reduce las exacerbaciones en algún caso de algún paciente, ¿no? La intervención multimodal para mejorar la condición física y psicológica de pacientes en condiciones respiratorias crónicos y para mejorar la adherencia a largo plazo y los componentes saludables. Entonces, no solamente es la terapia no farmacológica y farmacológica, sino también una participación de no solamente la parte del médico, sino también la parte del apoyo psiquiátrico y psicológico, que es muy importante para que haya un buen control, un buen apego al tratamiento de nuestro paciente, ¿no? Educación, autogestión y rehabilitación pulmonar es parte importante, no se olviden que esto parte, ¿no?, de la educación. En cuanto a la rehabilitación pulmonar, de acuerdo al grado de severidad o el compromiso del paciente que tiene POC. Esto de la misma manera, en cuanto al ciclo de tratamiento, siempre es revisar síntomas de nuestro paciente, evaluar la técnica del uso del tratamiento, si está haciendo bien la técnica de inhalación, abordar algunos otros factores que están determinando que el paciente no haga un buen tratamiento, ajustar, recomendar, y este es un ciclo que debemos hacer cada vez que nuestro paciente viene a consulta externa para hacer un control de su enfermedad. Entonces, tenemos el seguimiento del tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Esto se resume todo lo que habíamos hablado, y en cuanto al no farmacológico, tratar de disminuir la disnea y las exacerbaciones con todas las medidas higiénico-dietéticas que debemos recomendar a nuestro paciente. Diagnóstico, ajustar es no lo mismo que habíamos mencionado antes. Y esta diapositiva me la copié de otra presentación. ¿Te molesta? No, me enferman, sí van a responder. Cuando les pregunten, ¿te molesta si puedo fumar? Les van a responder, no, no me molesta, me enferman. No, sí, nomás. ¿Sí? De segunda, ¿no? Pero compartan.